Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema visto en la clase anterior sobre vectores. Recordemos que hoy corresponde a el viernes 31 de julio. Bueno, nosotros ya habíamos visto de qué se trataba, qué era un vector, sus características, pero los ejemplos que nosotros habíamos visto en la clase anterior correspondía a lo que se les llaman vectores libres, ya que no partían o su origen no estaba en el centro de coordenadas, ¿sí? En el punto cero. Nosotros también tenemos otra manera de denotarlos a los vectores con simplemente un punto, o sea, dando solamente un punto de coordenadas, y en este caso vamos a suponer que el centro, el origen de ese vector va a estar en el origen de coordenadas, o sea, en el punto cero. ¿Sí? Entonces lo que nosotros habíamos visto en la clase anterior correspondía a los conocidos vectores libres, que pueden estar en cualquier parte del plano. Entonces de esta manera nosotros vamos a empezar a ver algunas definiciones que están dadas con respecto a estos vectores, y en este caso fíjense, tenemos que aprender nosotros a manejarnos de manera simbólica o expresiones, a poder entender este tipo de expresiones para que de alguna manera nosotros podamos representar luego o podemos darle ya forma de acuerdo a esta definición, como por ejemplo la que estamos viendo acá, donde me dice que R2 está dado por dos puntos, o sea, un par ordenado, tal que el primer elemento A va a pertenecer a los reales y el segundo elemento B también va a pertenecer a los reales. Si esta definición me está diciendo que estamos hablando sobre un sistema en 2D o lo que es lo mismo en R2, ¿sí? Porque está compuesto por dos elementos y justamente es un elemento que está representado en el plano o en el sistema de coordenadas. Bueno, eso era un poco como para que empecemos a introducirnos en lo que sería este tema y que no sepamos o nos asustemos cuando veamos una simbología de esta manera, ¿sí? Cuando hablemos de R2, estamos hablando del plano o del sistema de coordenadas. Bueno, aquí vamos a ver entonces lo que les decía, que nosotros podemos tener un vector también que esté dado por solamente un punto, ¿sí? El punto P con sus coordenadas o su par ordenado, que ustedes ya saben que la primera componente corresponde a las X para poder luego representarlo gráficamente, y la segunda componente va a corresponder a la Y. Siempre está dada de esa manera, por eso se le llama par ordenado. Luego, al tener solamente un punto, les decía, se sobreentiende que el punto de origen va a estar siempre en el centro de coordenadas. Por lo tanto, al tener nosotros un punto, ese punto lo vamos a situar donde corresponda y luego vamos a trazar la línea hacia el centro de coordenadas, sabiendo que ese punto es el que me va a determinar también el sentido, o sea que ahí va a estar la flechita. Fíjense que a ese vector también es posible denotarlo de esa manera, donde ya sabemos que esta O pertenece al centro de coordenadas, por lo tanto parte desde acá y llega hasta el punto P, que es el que tenemos nosotros acá, ¿sí? Ahí está ya expresado un vector de alguna manera. Bueno, luego vamos a ver también ya que comienzan a aparecer algunas propiedades, como ser la igualdad de vectores. Nosotros vamos a decir que para que dos vectores sean iguales es muy sencillo. Si B en este caso siendo un vector y U siendo un vector, estos dos vectores van a ser iguales si es que su primera componente coincide y si su segunda componente también coincide. O sea que para que sean iguales tienen que ser igual A con C y B con D. Si se cumple o se da esa condición, que es una condición necesaria y suficiente, vamos a estar hablando de dos vectores iguales. Luego vamos a ver también que aparece ya la suma de vectores. Ya vamos a hacer ahora al final un ejemplo. Fíjense que la suma de vectores también es sencilla. Nosotros aquí tenemos el vector B y el vector U. Simplemente la suma de dos vectores consiste en sumar también nuevamente su primera componente y luego la segunda componente de cada vector, ¿sí? La idea es no mezclar la primera con la segunda del otro y demás, ser ordenado, como bien lo dice la definición, y sumar o comparar si es que queremos ver si son iguales. Por ejemplo, acá sumamos la componente A con la componente C y ya está determinada la primera componente que me va a dar el resultado de la suma. Luego la segunda componente del primero con la segunda componente del segundo vector.
y eso me estará determinando también la segunda componente de ese vector resultante. ¿Sí? Una particularidad muy importante que podemos observar es justamente la ya dada en la clase anterior, que es el concepto de paralelogramo. Fíjense que aquí el resultado de esa suma me va a trazar la diagonal que corresponde exactamente con la del paralelogramo, que en realidad estaría formando estos dos vectores. Ya sabemos que el paralelogramo consiste en que este vector nosotros lo trasladamos aquí a donde comienza, a donde termina el otro, y me tendría que dar uno de la misma longitud y del mismo sentido y de la misma dirección. Fíjense que aquí este vector es igual a este, luego este vector es igual a este, tiene la misma dirección y la misma longitud, y acá donde se unen esos dos vectores, yo al unirlo desde acá me va a dar como resultado justamente esa suma de estos dos vectores, ¿sí? Es una particularidad muy interesante a tener en cuenta con respecto a la suma. Espero que se haya entendido esta parte. Veamos también que aquí se desprende un concepto también importante, que es una ley que en realidad tienen todas las estructuras algebraicas, donde acá, por ejemplo, esta viene a ser la primera propiedad, donde me dice que se cumpla la ley de composición interna. ¿Qué dice esta ley? Bueno, esta ley me dice que si yo voy a operar con dos elementos, que en este caso, por ejemplo, están en R2, son dos elementos en R2 porque estamos hablando de dos vectores, si yo hago una operación y ese resultado me da nuevamente otro elemento del mismo tipo, o sea de R2 en este caso, quiere decir que se va a cumplir esa ley de composición interna, ¿sí? Para esta estructura algebraica en particular, que son los vectores. Bueno, nosotros afortunadamente no vamos a ver este año las estructuras algebraicas. A los chicos de años anteriores les costaba un poquito ese tema, y afortunadamente, como les decía, nosotros no vamos a ver. Pero les explico esta parte para que ustedes más o menos sepan de qué se trata, ¿sí? Bueno, luego aparece también otra operación que se le puede aplicar a los vectores, que es multiplicar un número real, que aquí en este caso se le va a llamar escalar, ¿sí? Es un número real cualquiera. Fíjense que el escalar es R en este caso, y me dice que pertenece a los reales, o sea, es un número real. Y luego aquí tengo un vector, el vector b, que ya pertenece a otra dimensión, pertenece a R2, mientras que el escalar pertenece solamente a los reales, ¿sí? Porque está constituido por un solo elemento. En cambio aquí, al pertenecer a R2, quiere decir que está compuesto ese elemento por dos números reales. Bueno, al multiplicar un número real por un vector, lo que voy a hacer realmente es únicamente es multiplicar ese real por cada una de las componentes de ese vector, y nada más. ¿Sí? Ese resultado es como en física podríamos decir que se le aplicaría una fuerza a ese vector y lo desplazaría hacia otro lugar, ¿sí? Cambiaría su forma y también su ubicación. Ya vamos a ver ahora entonces cómo nos quedaría la multiplicación de un escalar por un vector. ¿Sí? Lo transforma, ese escalar lo viene a transformar a ese vector. Bueno, aquí está representado las diferentes formas, que esto un poco estaba confuso. Ya vamos a ver un ejemplo, así queda un poco más claro. Bueno, y acá se cumple una ley de composición externa, así como vimos nosotros anteriormente la ley de composición interna. Bueno, aquí se cumple, ya que al aplicar externa se le llama porque estamos aplicando una operación con un número que no pertenece a esa dimensión. Le aplicamos a R2, pero el resultado nuevamente me va a dar un elemento que corresponde al espacio en el que estamos trabajando, que es R2, ¿sí? Es simplemente eso. Bueno, acá les doy una serie de ejemplos luego que ustedes van a tratar de resolverla y representarla gráficamente para que vayan practicando hasta que esté el trabajo práctico, ¿sí? Traten de ir resolviendo y revisando estos ejercicios. Yo les voy a subir luego el trabajo práctico, pero bueno, vamos viendo cada uno de los temas así de forma muy lenta. Bueno, así que ahora vamos a ver el ejemplo que les decía de la suma y del producto de vectores. Supongamos que yo tengo el vector b que está dado, vamos a dar unos valores sencillos, 1 y 2, y el vector, este sería el vector b, el vector u, vamos a dar menos 2 y 3.
Bueno, yo voy a representar cada uno de estos vectores. Recordemos que son vectores que al no tener dos puntos se sobreentiende que van a ser en el centro de coordenadas, ¿sí? Porque solamente le estoy dando un punto, el punto del vector b y el punto del vector u, pero se entiende que van a ser, o su origen va a estar en el centro de coordenadas. Ahora le voy a denotar en forma explícita el origen, pero en otras ocasiones a lo mejor le ponga solamente el vector y ustedes ya entienden que el origen va a estar dado en el centro de coordenadas. Bueno, entonces el vector b corresponde al 1 de x, 2 de y. Aquí estaría el vector b. Por lo tanto, me queda nada más que graficarlo. ¿Sí? Esto ya lo acabamos de explicar. Este sería el vector b. Y el vector u está dado en menos 2 de x, 3 de y. 1, 2, 3. Está dado acá. Por lo tanto, este sería el vector u. Bueno, luego la suma de estos dos me tendría que dar un vector que va a coincidir si yo trazo acá el paralelogramo, ¿sí? Me tendría que dar más o menos por acá. Bueno, vamos a resolver eso. Veamos entonces que la suma de b con u me daría igual a menos 1, ¿sí? Porque tengo que sumar esta componente con esta componente, resultado menos 1. Ahora sumo esta componente con esta y me va a dar 5. Por lo tanto, la sumatoria de esos dos vectores me va a dar en el punto menos 1 de x, 5 de y. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y es justamente lo que nosotros estábamos viendo recién, que me va a dar en el punto en donde se va a formar o a donde se va a coincidir con el paralelogramo de estos dos vectores. ¿Sí? Yo lo voy a dibujar acá. Entonces acá me está determinando un paralelogramo. Sí, porque este segmento va a ser igual a este y ahora me falta dibujar un segmento que sea igual a este, que va a ser por acá, más o menos así. Bueno, no tan derechito, pero se entiende. Bueno, entonces ahí está dado el paralelogramo. Si no nos da eso, quiere decir que la suma la hicimos mal, ¿sí? Nos tiene que dar justo, nos tiene que coincidir justo en lo que me está representando un paralelogramo. Bueno, y ahora veamos qué pasa cuando yo multiplico un número real o un escalar por un vector. Vamos a multiplicar, qué sé yo, el escalar, vamos a poner r igual a 2. Veamos qué pasa. Yo a r lo voy a multiplicar por b, por el vector b, y esto me va a dar igual a 2, vamos a poner acá, por 1, 2. ¿Sí? Este sería r y este sería el vector b, y esto me va a dar igual a otro vector, sería 2, 4. ¿Sí? Aplico distributiva, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Bueno, esto me daría como resultado de multiplicar un escalar por el vector b. ¿Dónde nos quedaría ese vector ahora? Nosotros ya lo teníamos ubicado al vector b aquí. Veamos a dónde se desplaza y cómo se transforma. Bueno, entonces ahora voy a dibujar al vector resultante que sería 2 de x, 4 de y. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Estaría por acá. ¿Sí? Este sería r por el vector b. R por el vector b. Y así puedo aplicarle otro escalar, puedo multiplicar y me va a transformar ese vector. Supongamos, yo voy a decir 3, ahora r igual a 3, es el último, ya con esto vamos a ir terminando. R por b, o lo hagamos, sí, por b, vamos a hacer por b. A ver, vamos a hacer otro. Vamos a multiplicar r igual a menos 2 o menos 1 por u. Entonces r por u sería el otro vector. Esto me va a dar como resultado menos 1 por el vector u, que está dado por menos 2, 3, que está acá. Y esto me va a dar como resultado
2, ¿sí? Porque menos 1 por menos 2 es 2, menos 1 por 3 me da menos 3. Ahora vamos a dibujar ese resultado. Va a ser 2 de x menos 3 de y. 1, 2, 3. ¿Sí? Es lo que nosotros veíamos en la teoría recién. Me está cambiando la dirección de ese vector, ese escalar. ¿Sí? Bueno, esto fue todo, chicos. Traten de hacer los ejercicios que les dije recién y vamos a estar en contacto la próxima clase. Hasta luego.